Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Adelante, Arturo. Bienvenido. Bienvenido, ¿Cómo Arturo. estás? Hola, Bienvenido, Arturo. Hola, hola. Ponte cómodo, por favor. Permiso. Muy bien, Arturo. Bueno, ¿qué tema el tránsito en este comienzo de 2023 tan trágico con todo lo sucedido? Pero los chicos primero van a hacer un adentramiento en la nota. Bueno, en realidad vamos a contar un poco que Mary Dill, cantante uruguaya, hace poco, el martes fue, que comentó en sus redes que había tenido un accidente de tránsito en la ruta yendo a Cabo Polonio. Lo que hizo fue primero mostrar cómo quedó el auto volcó y quedó completamente dado vuelta. Por suerte, y me imagino que porque venía con el cinturón de seguridad y con todos los requerimientos que son pertinentes, ella no se hizo nada, igualmente lo comunicó en sus redes, y ante la cantidad de mensajes de preocupación y de pedido de qué fue bien lo que pasó, ella cuenta, agradeciendo primero, dice: les quiero agradecer con todo mi corazón porque me llegaron muchísimos mensajes de amor y cariño para ver cómo estaba. Cuando la gente te pregunta cómo estás en situaciones, es un mimo al alma, de verdad. Les quiero agradecer a todos los que estaban ayer, después del accidente, y que no tengo el contacto. Si ven este mensaje, es para ustedes. Y dice: yo venía por la ruta y se me cruzó algo que pensé que era un animal. Acá ya es un tema que después me gustaría hablar con Arturo. Pensé que era un perro. Entonces lo fui a esquivar, y cuando lo esquivé me di cuenta que era una bolsa de nylon negra. Tragicómica la historia. Ahí me la di contra el cordón, estallaron las llantas, el auto empezó a hacer un zigzag como loco y terminó rodando. Gracias a Dios no me pasó nada. No me aplastó ni me estallaron los vidrios y no había nadie en la carretera. Eso fue lo que más alivio me dio, que nadie salió lastimado de esto. Apenas terminé de rodar y quedé con el auto de costado, bajé los vidrios y ya tenía un montón de gente alrededor ayudándome, viendo que estuviera bien, que estuviera tranquila, dándome muchísima calma, preocupándose por todo ese apoyo. Les juro que me dio mucha calma, me ayudó muchísimo. Por suerte me sentía bien. Al rato me empezó a doler todo el cuerpo del shock, obviamente. Claro. Todo esto para mí fue un milagro y un despertar de conciencia de que en cualquier momento pueden pasar cosas y hay que estar muy, muy atentos. Me sentía bastante invencible y me di cuenta que no. Bien. ¿Verdad? Bien, yo quiero compartir con ustedes la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, publicó los datos del año pasado. Una sola cifra voy a manejar, y que es que de los siniestros viales que hubo entre fallecidos y heridos, digamos, dio un promedio de 69 personas involucradas, o sea, o heridas o fallecidas por día. Por día. Esto es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, 25.154 personas o lesionadas o fallecidas, el grupo total. Y recordar de estos primeros días de enero, los 3 siniestros con fallecidos que más llamaron la atención, que fue el de Ruta 10 en Manantiales, el del ómnibus de COPSA y el de Ruta 1 con camión y autos involucrados. Esto a modo de insumos de información para manejar, doctor. Primero, buenas tardes para todos. Buenas tardes, bienvenido, Arturo. Gracias por la invitación. Buenas tardes también a los televidentes. Qué prólogo, ¿verdad? ¿Qué prólogo? Qué prólogo, qué introducción triste, que te provoca mucha rebeldía, porque en la mayoría de los casos que hemos tomado conocimiento, directa o indirectamente, eran perfectamente evitables. Más de alguna vez que hemos estado hablando con ustedes, hemos mencionado lo que realmente sucede o tiene la capacidad un individuo frente a una situación de conflicto un tiempo suficiente si viene atento, como leía recién a Anaí, y pueda resolverlo. El tema es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué en ese tiempo que pudo tener, ese tiempo físico, para poder evitar algo, no lo hizo? Y dentro de lo que leyó Anaí, hay la última frase, la que quizás, si me permiten, es la que más me interesa. Sí. ¿Sabe por qué? Porque todos los hechos que hemos visto y estudiado, en el fondo hay que obtener algo que pueda servir de un aprendizaje para la sociedad. Sí. ¿Cuál es la misión de uno? Nosotros no somos dueños de la verdad. Lo que sucede es que en la investigación del hecho y de trabajar con involucrados, tratando de hacer informes periciales en la defensa, por lo general, vemos que hay realmente un interés por muchos en informarse y formarse
en seguridad vial, pero luego de que han protagonizado o han sido involucrados en un siniestro. Claro. Es necesario que tengamos esa oportunidad para decir lo que dijo esta chica, Meridil, esta artista. claro. Y está muy bueno, porque ahí está enviando un mensaje. Exacto. Me creía invencible, Invencible. creo que tú leíste. Exacto. Bueno, Me creía invencible. bueno, en la mayoría de los casos, lo que ha pasado es que realmente el individuo se cree que puede dominar todas las situaciones y la verdad que el ser humano está muy limitado. ¿Por qué? Porque primero, frente a la velocidad, y bueno, nosotros tenemos acostumbrada la vista a la velocidad atávicamente a la posibilidad de un peatón a 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio. Cuando uno anda a determinada velocidad, ya se estrecha la visibilidad que tiene menos tiempo para tomar decisiones, menos tiempo para lograr una maniobra evasiva. Y de eso también podríamos hablar tomando como ejemplo, si se nos permite y con todo respeto. Algo que nunca se debería hacer es Volantear. esquivar. Sí, Claro. claro. El esquiver en Uruguay es sin pericia, en el mundo entero es sin pericia. Y quizás el televidente nos podrá decir, no, pero entonces si yo no esquivo puedo producir un siniestro. Cuando uno tiene necesidad de esquivar, porque ya tomó tarde la decisión. Tardísimo. Y nosotros tenemos que, y enseñamos tanto a los noveles conductores como a los profesionales, que el tema es lograr frenar a tiempo y en línea recta. El esquive es, en este caso, y ella lo explicaba ahí, nadie en la ruta. Nadie. Imagínense si viene alguien del sentido contrario, el desastre que se puede provocar. Y en la mayoría de los casos que tú nombraste, Mariano, también casi pasa exactamente lo mismo. Hay un contexto, el tránsito es un fenómeno vivo, ¿verdad? Dinámico. Pero hoy estamos viviendo un contexto de agresividad que nos llama muchísimo la atención. Y donde parece que el conductor sale a hacer catarsis o de sus frustraciones o quizás la pandemia, esto tendrían que decir los psicólogos, ¿verdad? O los sociólogos, algo dejó en nosotros, pero hemos cambiado la manera de ser. Ya no nos importa el que viene atrás, si yo doblo, que entienda que voy a girar, ni prendemos el señalero, ¿verdad? No anunciamos, no preanunciamos o preseñalizamos la maniobra, no dejamos distancia de seguridad, superamos las velocidades que están permitidas con sentido común, ¿verdad? Porque las velocidades permitidas no son las que marcan los carteles, sino que la velocidad permitida es aquella que le permita a uno no perder el control del vehículo y evitar todo tipo de siniestros. Pero la gente cree que si dice 90 yo puedo ir a 90 y si mi velocímetro dice 240 yo puedo ir a 200. Claro. Y ese es un tema que nosotros creemos parte de la formación. O del respetarla individuo. solo donde hay radar, ¿no? Para evitar, digamos, lo que es la multa o el... Borges, Sí. hablando de la formación que acabas de nombrar, y es un tema crucial, ¿no? ¿Qué formación tenemos los uruguayos? A nivel estadístico, a nivel total, no aquel que solamente aprendió. ¿Qué formación tenemos para manejar en ruta? Ninguna. Pero no solamente para conducir en ruta. Te diré que por lo general se otorgan la licencia de conducir sin haber sabido si ese individuo puede salir a la calle solo. ¿Es posible que yo, viendo estacionar a un individuo y supere una prueba de estacionamiento, de aparcamiento, yo pueda darle un permiso para conducir por el resto de la vida y le hago un examen práctico de 7-8 minutos en la vía pública? ¿Puedo evaluarlo si está en condiciones? ¿Cuál es la fase anterior de fundamento técnico que ha recibido esa persona? Porque yo le doy un plástico, que además le tengo que decir previamente, que a partir de recibir ese plástico, el individuo tiene una responsabilidad brutal, civil y penal. Deja de ser un ciudadano, podríamos decir, común, sino que ahora cuando se ponga frente al volante va a enfrentar un contexto jurídico que hay que decirle, bueno, a partir de ahora usted tiene una responsabilidad cuando practique la conducción que va más allá que quizás de lo que se le explicó leyendo una normativa o un librito para enfrentar un teórico. Y por ahí es donde vemos nosotros que el sistema hace agua. ¿Cómo va a respetar un conductor una normativa si no la conoce? Además, leyéndola, ¿la puede interpretar? No. Necesita alguien que se la explique. Como cuando vamos a facultad, leemos los libros y tenemos un profesor que hace un universo del tema mayor que quizás yo tomé como concepto cuando ayer lo leí para preparar la clase.
¿Qué sucede con esto? Bueno, la verdad que lo que estamos sufriendo hoy dentro del sistema del tránsito es lo que quizás nuestro país, lo digo con todo respeto, quizás es lo que nos merecemos, pero hay que tener respeto por las víctimas inocentes que se están produciendo por parte de gente que no sabe tomar buenas decisiones. Eso. A mí Pero con respecto a la educación vial, ¿no? Hace un tiempo se incorporó que para poder dar el examen para la libreta de conducir era obligatorio haber pasado por una academia un cierto número de clases. ¿Hay alguna otra reforma en la que estemos trabajando en que se deba incluir un trabajo más teórico, un trabajo en las rutas, o solo nos quedamos con el no tenemos la formación? Bueno, te diré, Cintia, que lo que hay ahora de proyecto y anunciado por la UNACEB es el permiso por puntos. Ese permiso por puntos va a traer aparejado que aquel que los pierda tenga que ir a un instituto, a un lugar donde hacer una fase teórica de determinada cantidad de horas para trabajar sobre un programa dictado en forma, digamos, de explicación de lo que es la seguridad vial para recuperar esos puntos. Pero para ese sistema y esa estrategia todavía falta mucho tiempo. Arturo, justamente yo antes de que Cintia se fuera para ahí, lo que te quería preguntar con respecto a lo que venías diciendo era que ¿qué hacemos con la imprudencia? ¿Por qué? Porque todo bien con bueno, hay ciertas normas que no se saben, entonces hagamos todo para enseñarlas y para estar de cerca en saber que se aprendieron. Ahora, si después esa persona se sube al auto y hace lo que quiere y se comporta de una manera imprudente, como el ejemplo que decías recién, que no solo depende de nosotros cómo manejamos, sino cómo maneja el otro, y traía a colación el ejemplo que me pasó anoche que me dejó muy enojada. Me veía por la ruta 9 a José Ignacio porque por ahí me llevaba el GPS. Una ruta que, para el que no la conoce, yo tampoco estoy muy empapada de esa ruta, tiene una sola vía de ida y una de vuelta. No es como la que vas a Punta del Este, la intrabalnearia. Veía autos pasar a otros en lugares en donde no se podía. O sea, ellos no sabían si yo venía o no venía. Y tuvimos el 3 de enero, si no me recuerdo mal la fecha, muerte de 2 chicas jóvenes en un accidente de esas características. Entonces, uno entiende que ese accidente, que costó 2 vidas como mínimo, porque también reventó a las otras personas, va a servir de ejemplo, o como el de Mary, cuando da este mensaje de me sentí invencible, pero ahora me di cuenta que no es así, para decir, che, qué tremendo, no hagamos esto en la ruta, no tratemos de pasar al otro auto cuando no se puede, porque no vemos quién viene. Y ayer yo lo vi en carne propia en más de 3 oportunidades. Y eso no es que no sepan que no se debe hacer, no es que no tengan un precedente de una muerte de 2 chiquilinas jóvenes de hace unos días, es que lo hacen igual. ¿Y qué hacemos con la imprudencia? Bueno, hay 3 elementos, otros 2 más variables, aparte de la imprudencia, que es la negligencia, que es saber que no se puede hacer y lo hago. Ahí va. Y la otra es la impericia, no poder llegar a dominar a tiempo una situación que, prestando atención, perfectamente podría haberlo hecho. Primero necesitamos hacer tomar conciencia a la sociedad. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo conducís? ¿Hay alguien que nos pueda decir, soy un mediocre, me falta mucho? No lo aceptamos. Nosotros creemos que somos los mejores directores técnicos, hablamos todo de fútbol, no agradamos a nadie, lo digo con respeto, y creemos que manejamos y somos los mejores y estamos viendo cada desastre que tienen su génesis, su origen está en la poca percepción del riesgo que el individuo viene corriendo porque no se lo imagina. No se lo imagina. Ahora, ¿cómo se hace para educar en la percepción del riesgo? Reitero, es la formación. Venimos de ese palo y tenemos que insistirlo porque hay una diferencia brutal entre el concepto que tiene un individuo antes de un curso teórico al que después termina. Hay una diferencia fenomenal. Ahora, tú muy bien decís, y volvemos al tema que quizás que es importante, la base. ¿Cómo otorgamos el permiso para conducir? Con unas preguntas teóricas, un examen muy cortito, aunque Canelones y Montevideo tenemos que decir que está muy prolijo, hay Florida también, hay algunos departamentos que sí, pero después, ¿existe el rigor que amerita lo que estamos viviendo? No. Y lo tenemos que decir, no hay rigor para otorgar el permiso de conducir. Porque además, ¿qué sé de esa persona? Lo evalué prácticamente y después
¿Yo sé qué es lo que hago? No, quizás tenemos marcas iguales, pero los conductores son desiguales. Y a algunos les importa lo que hace y a otros no. Y entonces esa diferencia de conceptos tiene su origen en la ignorancia. Y, Janina, Arturo, lo que perdón. mata es la ignorancia en nuestro país. ¿Es evaluable eso que vos decís? Claro. Es evaluable totalmente, porque yo le exijo determinada cantidad de horas de teoría, de horas de práctica, ruta. Bien. Obviamente que hoy no se puede salir a carretera, nosotros salimos en nuestra escuela una vez que el individuo tiene la licencia de conducir y tiene el permiso y todavía se la ofrecemos, algunos quieren, otros no, y lo hacemos, pero ninguna escuela puede salir a ruta porque no podés pasar de un departamento a otro. Algo que tampoco es concebible. Sí, no se Estamos entiende. hablando de una licencia o un permiso nacional de conducir, resulta que no podés pasar la frontera de un departamento Pero al vos otro. decís que lo que pasaba ayer, por ejemplo, ¿era ignorancia? ¿Me vas a No, decir que no no. todo el mundo sabe que en ciertos lugares en la ruta no tenés que adelantar al auto que tenés adelante, por más lento que vayas, si no Es podés negligencia. hacerlo? Es negligencia. Digo, eso Eh, no es ignorancia. Es ignorancia de lo que puede pasar. Ah, Claro. Hay dos ignorancias ah, claves aquí. claro, sí, sí. Una, la que la gente se cree invencible. Primero, es decir, el individuo no se conoce ni a sí mismo. Hoy, después de que se estudió el inconsciente, Breuer o Freud, que entendieron que había un inconsciente, por ejemplo, inconsciente, Sí. ellos decían que evidentemente había que medir el coeficiente intelectual de una persona para poder ponerlo frente a una máquina de esto que podía provocar cualquier tipo de daño. A partir de esa experiencia, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de pensamiento, somos todos diferentes en la manera de pensar, de actuar y de decidir, y eso hay que de alguna manera homogeneizarlo y darle el Estado, que ahí es donde falla también en otra parte que quizás hablamos después, que es en que desde la niñez no tenemos esa concientización de saber o explicar que el tránsito es un fenómeno vivo que mal conduciéndose provoca muertes y desgracias como estas 25 y pico de mil personas que Justamente tenemos hoy. yo te quería consultar con respecto a eso, porque cuando hablamos de la formación notamos que mostrás una gran relevancia en la parte teórica y si bien uno puede asociar la parte teórica y la práctica para obtener el permiso de conducir y manejar un vehículo por las calles, de repente esa parte teórica es necesaria para la vida como sociedad y estaría bueno que la incorporemos en los centros de estudio para tener mayor tiempo de trabajo, de análisis de situaciones, para conocer no solo las señales de tránsito, sino cómo manejarnos, si bien tal vez no es el objetivo ya salir a la calle con un vehículo, sino poder manejarse como peatón conociendo también los reglamentos y las diferentes indicaciones que nos pueden servir a nosotros. ¿Eso también es muy lejano como para poder aplicarlo? No, no es lejano. Las herramientas existen. Lo que tenemos que hacer es copiar a otros países. Tú vas a sacar un permiso de conducir en Brasil, son 40 horas de teoría y 40 de prácticas. No, pero yo me refiero a incluirlo en las formaciones desde niños, como recién decías. Claro, yo lo puedo poner en la escuela. Hoy está un programa que la UNACEP puso en una nube a los efectos de que primaria, por ejemplo, los maestros pudieran tener una herramienta para poder trabajar con sus niños. Ahora el tema es, ¿ese maestro está explicado? Claro. ¿Está Tiene educado la cómo va a formación. impartir ese conocimiento? Ahí tenemos una duda, porque la herramienta está. Y bueno, ha sido un progreso. Sabemos que las autoridades, tanto la UNACEP como el Congreso de Intendentes, están interesados en que esto se pueda volcar rápidamente. Porque la única manera de concientizar es hablándole a la persona, mostrándole estos casos y explicándole de qué manera se podrían haber evitado. Y tú decís, peatón, sí, muy bien. ¿Y el pasajero? También. ¿Qué pasajero se pone un cinturón de seguridad teniéndolo del ómnibus? Tú te pones el cinturón de seguridad, nos ha pasado, te miran del otro lado y dicen, ¿y este extraterrestre qué hace? Es verdad. Es verdad. Entonces, es ha educación desde la primaria para que el individuo entienda los riesgos que corre, que se sube a la bicicleta. Hoy vemos, todo el mundo quiere andar en bicicleta, pero resulta que hay que explicarle que no es un juguete, que es un vehículo. Sin embargo, lo que estamos viendo en 18 de julio, en la Rambla, donde sea, es un comportamiento totalmente fuera de lugar. El que anda en monopatín, hoy se discute, ¿es un vehículo? ¿Qué es? ¿Un juguete? Se usa como un juguete, pero es un vehículo de movilidad personal. La bicicleta igual, pero si yo, cuando niño, no le explico lo que es el peatón
el contexto jurídico. No le explico cuando se sube a la bicicleta cuál es su responsabilidad. Cuando se sube a la moto, él vamos trasladando la ignorancia en todas nuestras etapas de la vida. Y llega un día que te creías que eras el mejor y la realidad se te cae encima. Y que ya fuiste un desastre toda tu vida. Pero hay un día que te marca. Y hay algo que es importante y que a veces yo lo aprendí en la Universidad de Valencia y te decía, mira, en el tránsito todo lo que no es seguro no es rentable. Y es un axioma brutal. Pero nosotros somos inseguros. Nosotros sabemos, salimos a conducir a la vía totalmente inseguros. Entonces, fíjate esto, simple hecho, ya que se nos da la oportunidad. Cuando venimos conduciendo y tomás la ruta, empezás a circular, te fijás en los carteles, tope de velocidad, y te parece que lees el escenario, prestás atención y tenés todo dominado. Pero hay cosas que el conductor desconoce totalmente. La primera, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento que en ese momento tiene tu vehículo para poder frenar frente a un estímulo imprevisto? ¿Sabes? ¿Hay alguna computadora que te lo diga? No. ¿Hay una voz que te diga, mirá que tenés un coeficiente por debajo de 0,5? No. Y necesitas frenar. Y ahí te das cuenta cuando frenas que los frenos no responden tampoco tanto. están bien. Y tenemos casos que hemos estudiado y tenemos un eje frena 60 y el otro eje 25 metros. Entonces cuando hacemos la pericia uno se pregunta, este individuo no sabía cómo estaban los frenos, porque aunque estén bien, a lo mejor pasaste por algún lugar que los discos se humedecieron o hay tierra y se frena desparejo. O la lluvia, ¿no? Por ejemplo, esa es una El pregunta. aquaplaning, ¿no? Sí. Hay que preguntarle a la gente, ¿a qué velocidad empieza a producirse el aquaplaning? Claro. ¿Qué pasa cuando en el plano de la vía empiezan las primeras gotas? ¿Qué fenómeno sucede? Hay que preguntarlo. No sabemos. Y no sabemos. Nadie sabe. ¿Cuál es el tiempo de reacción después de manejar 1 hora y cuarto continua? ¿Te lo estás midiendo? No. Por lo tanto, cuando yo necesito, frente a un estímulo negativo, resolver la situación y todavía desconozco esos factores, quizás apriete el freno, pero lo que yo logro no es lo que busco. Y esto es la clave. Cuando uno decide hacer una maniobra, siempre tiene que estar seguro que controla el resultado de lo que busca. Porque si el resultado es al revés de lo que buscaba, evidentemente que el desastre ya se ha producido. Por eso que decíamos hoy, el tema, y reitero, y quizás quisiera explicarlo con otras palabras, Janina, es la ignorancia que tenemos de sí mismo, el conductor, y la otra de conocer los límites que tiene el propio vehículo. Que la tecnología tiene límites. Por ahí nombrabas el caso de Brasil, estas 40 horas de teoría como un país hipotético donde entiendo que es referencia. ¿Cuál es el país de mayor referencia en orden de tráfico, de tránsito o siniestros viales? ¿O qué esquema o qué modelo podemos seguir o tomar como referencia del exterior? Porque Brasil, perdón, yo viví varios años allá, en Río, y entiendo si por ahí son más exigentes para sacar la libreta, pero el tráfico sigue teniendo unos códigos internos que es diferente a lo que por ahí es Estados Unidos, que tiene otro orden, ¿no? Canadá también es impecable en el tránsito. Canadá, el Reino Unido, Bueno, ¿verdad? Suecia, Finlandia, España también. ¿qué hay Esos ahí? países, ¿Qué nos el diferencia? permiso por puntos. Eso es permiso por puntos. Sí, y que, por ejemplo, cuando dan la primer libreta no manejan solos. Hay una primer libreta que vos sí o sí, el primer auto que agarrás por los primeros meses o años, tiene que ser acompañado de alguien, si no, no podés manejar. Hay tipos de libreta. Muy bien. Límite de velocidad, Sí, viajar acompañado sí, y 0 alcohol. sí. Con respecto a eso, Arturo, ahondando en la investigación en los números de la UNACEB, es poco, me llamó la atención, el porcentaje de siniestrados con nivel de alcohol en sangre, comparado con Otras épocas. y con lo que la percepción que uno tiene. Quiere decir, o sea, tenemos accidentes sin la incidencia del alcohol como uno piensa que puede ser. Sí, hoy decíamos, ¿no? Una persona, a veces el ser humano no se conoce a sí mismo. Y lo dicen los psicólogos hoy, ¿no? Con el ejemplo que dábamos de Freud. Muchas veces el individuo no se controla a sí mismo y se producen patologías que hoy están estables, ¿no? La obesidad, el estrés, la bulimia, la anorexia, el insomnio. Ya ahora es tanto que parecería que es una patología, constitucional, estable. Pero por otro lado hay exógenas, como la droga y el alcohol,
que el individuo no sabe qué reacción va a tener, pero igual las introduce en su cuerpo. ¿A todos nos afecta igual frente al hecho de conducir? No, a unos de una manera más profunda, a unos más, a otros menos, ¿verdad? Por ahí el individuo no se conoce. Pero antes que el alcohol, que hoy está en un tercer lugar, lo que hoy mata es la velocidad inadecuada. Hablando de velocidad inadecuada, justo este mensaje me parece oportuno. Dice, hola chicos, es horrible que vengas a velocidad media por la ruta, dice en este caso, aunque pasa en otros lados, y te venga el de atrás y te apure. Sí. No solo en verano, no nos engañemos. Una situación muy fuerte la que plantea este mensaje, que es cuando uno va respetando la velocidad y de atrás hay como una Te comen. presión. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos asuntos? Presiones Bueno. que pueden generar un accidente, Por supuesto. porque es terrible cómo se te enciman, te quedan a dos Sí. y no podés ni irte ni quedarte porque es una presión que te ponen horrible. Horrible. Bueno, esos casos técnicamente se llaman de conductores emuladores activos, que abusan del derecho a conducir y abusan del riesgo. O podríamos decir riesgo inútil o inútiles en riesgo, para Perfecto. identificarlos. Pero es una costumbre que lo vemos en todas las rutas. Algunos tenemos 1, 2 o 3 carriles y la gente va pegada sobre la izquierda, cuando la circulación tiene que ser ocupando el primer carril sobre la derecha. Exacto. Tenemos, tú decías, los radares. Algo nos llama la atención, reducimos la velocidad. El radar dice 60, la gente lo pone a 40. Perdón, si dice 60, anda a 60. Ay, claro. Pero la gente frena de tal manera que empezamos todos a hacer cola hacia atrás y no, si es 60, es 60. Si es 75, anda a 75. Claro, porque también tenés que ir a ir 20. muy por debajo de la velocidad que se espera en una vía, en Ruta. una ruta, también puede complicar. Entorpece. Que es lo Claro. que quizás Sucede. el televidente expresó. Hay una velocidad media que hay que respetar. Si en todo el mundo viene a 55, zona de 45, yo voy a 55. Perdón. Claro. ¿Por qué? Porque yo bajo a 45 y estoy entorpeciendo todo. Claro. Si uno tiene que elegir una velocidad media, que obviamente que esté dentro de lo adecuado, porque las velocidades permitidas son siempre en función de que uno pueda tener el control del vehículo, Claro. lo primero, ¿verdad? Y evitar todos los siniestros de tránsito. Y eso forma parte también de clases, de teoría. Yo creo que nos falta tomar en serio el tránsito. Arturo. Creo. Hay conductores muy buenos. No podemos decir que la generalidad del uruguayo conduce mal. Tenemos conductores buenos. Y tenemos de los otros. Lo peor es que los otros parecerían que son más y tenemos esa problemática de saber decidir. Y ahí voy a algo que decías tú con respecto de los datos de la UNACEB. Si yo digo que pasaron por el peaje un 10% más que el año pasado, si yo ya ese dato lo tenía, ¿yo qué tengo que tener hoy? ¿Un 10% más de control? Perfecto. Claro. Porque es directamente proporcional. Si yo, en los países que aumenta el parque automotor, directamente aumentan los controles. Y sí. Yo no puedo seguir con los mismos controles que tengo con tantos autos del año pasado a los que tengo este. Y me tengo que ir preparando. Ahora, estas cifras, que ahora tomó como una especie de estado de conmoción pública, porque la gravedad de sobre todo vidas jóvenes, ¿no? Que llegás al lugar del hecho y no te lo podés explicar, No. cómo este individuo le erró. Es una locura Pero total. decís, qué pena, qué lástima, Dios mío. Cuando ves eso, hace muchos años que entre los fines de diciembre y enero son el tiempo de 40 o 45 días que marcan la estadística del año siguiente. Enero y marzo marcan Claro. la estadística que después vamos a tener al final. Claro. Son los meses de mayor siniestralidad. ¿Por qué? Bueno, porque ahora salimos a las rutas, como tú decías, rutas que están estructuradas 7 metros 20 y tienen una historia de 2.500 años, porque la medida que tenemos son las hipodamos de Mileto de 450 años antes de Cristo, y además están sobre encima de la huella de la carreta nuestra de 1830. Y claro, porque eso pasamos por el medio de los pueblos con las rutas. Si no, tendríamos que pasar lejos de las zonas pobladas. Sin embargo, pasamos a 90 kilómetros por hora, tenemos una velocidad de autopista y tenemos los animales hoy pastando sobre los costados de la ruta, el ciclista cruzando, los peatones cruzando, con velocidades que son de autopista. Claro. Entonces, ¿qué exige? Le exige un control al individuo cuando sale a la ruta de sí mismo, que es brutal. Para salir a la carretera hay que estar entrenado.
no es para cualquiera. Y lo digo con todo respeto, hay que Arturo, estar entrenado. Durante toda esta nota estuvimos hablando muchísimo de el sentido de responsabilidad que debemos asumir al momento de subirnos a un auto. Y la conciencia que tenemos que hacer cuando nos subimos a un auto como conductores. Y sé que desde unos años atrás hasta esta parte se ha cambiado el concepto de accidente de tránsito a siniestro de tránsito. Tiene que ver con asumir esa responsabilidad, ese cambio que ustedes proponen, ¿no? De dejar de decir que el accidente fue un accidente y es un siniestro. ¿Por qué? Bueno, eso primero porque hoy es perfectamente evitable. Del estudio sale que más del 90% de los casos eran perfectamente evitables. Exacto. Todo lo que se está mostrando ahora en televisión. No fueron un accidente. Obviamente. Ahora, tú sabes que por la ley 19.824, apoyados en lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, ahora es incidente. Incidente. Entonces ahora el choque con heridos es un incidente de tránsito con heridos o casos fatales. ¿Por qué? Porque son la mayoría o todos perfectamente evitables. Dentro de los factores que tenemos, la vía, el vehículo, tenemos vías. Otra de las cosas que uno podría decir, mira, las rutas son un desastre. Resulta que los siniestros se han padecido en rutas que están Rutas perfectas. buenas, Sí, claro. Plena iluminación, luz Sí. solar. Claro, claro. ¿No? Vehículos del siglo Nuevos. XXI. Por Porque- eso yo decía lo de la imprudencia. Claro. Exacto. Arturo, ¿se multan vehículos en mal estado? Si tocamos este tema, nos terminamos a las 10 de la Es noche. para lío. Pero claro, si vamos a los siniestros últimos, son autos nuevos. Por eso tenemos siglo XXI los vehículos, alta tecnología. Hay gente que no conoce el límite de la tecnología. Escenario perfecto, pero el conductor está obsoleto. Claro. Yo sé Tenemos que todo el dijiste siglo que- XXI y estamos manejando o conduciendo Yo como sé el que siglo dijiste que XVIII. no querías tocar mucho el tema de los vehículos, pero justo hay un mensaje que dice que está de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, pero habla de las leyes de importación de vehículos con mayor airbags, con tracción, con estabilidad y estructura. Y ahí yo te agrego también el control del estado del vehículo, porque como decías, en un momento puede funcionar bien, te pasa algo en la vía, no te diste cuenta y ya no responde de la misma manera. ¿Cómo estamos en esos aspectos los uruguayos? ¿Somos de controlar los vehículos? Creo que no. No. Todos los vehículos que tienen más de 5 años tienen que pasar obligatoriamente por el Computest. Sí, por una inspección técnica vehicular. Nosotros no vemos que los autos tengan los sellitos para nada. Ya no se controla. Y al no controlarse, igual que pasó con el SOA, el seguro obligatorio. Pasó exactamente así. Hoy tenemos fácil cerca del 30% de vehículos en nuestro país, en el parque automotor, que no tiene seguro. Y esto es un Tremendo. elemento que hay que hincarle el diente. Claro. Hoy te choca a alguien que no tiene seguro, se declara insolvente, y si tú no tenés la póliza total, ¿cómo te corregís o te arreglás tu auto? Bueno, justo lo que estás mencionando están vinculados, porque uno de los estímulos para que se realice el autotest es justamente que tengas el seguro y es como un círculo entre ellos, entre dos patas que no tienen un control. Vamos a pasar a los mensajes de la gente, que hay muchos, y si bien entiendo que acá tenemos todos muchas preguntas para Arturo, vamos a abrir a lo que es este Ahí. teléfono del quinto panelista. Anaí. Tengo un montón que hablan sobre el cinturón en los ómnibus. Voy a leer algunos como para... Hola, por favor, pregunten a este señor por qué los ómnibus que van a Artigas no funcionan los cinturones y no hay control. Es un peligro para los pasajeros y más para los niños. Con respecto a los ómnibus que manejan en ruta, los interdepartamentales o los que se dirigen de un departamento a otro, los cinturones de seguridad están atados abajo del asiento. ¿Quién controla esto? ¿Cómo es posible que se inhabiliten los cinturones de seguridad para los pasajeros? Hay varios que reiteran el tema del cinturón de seguridad en el ómnibus. Bueno, dentro de las zonas urbanas no es obligatorio, no es obligatorio para la empresa tenerlos. El que hace el transporte interurbano es obligatorio tenerlo. Ahora, si hace ruta, necesariamente tiene que haber pasado por la inspección técnica vehicular, por el A+, y lo puede tener, y lo debe tener. Y se controla, nos consta, doy fe de que en eso se controla muy bien ahí. Ok. Porque nosotros trabajamos en eso cuando hacemos los informes periciales y vamos a buscar el historial de las observaciones que un vehículo pudo haber tenido. ¿Eso lo hace el Ministerio de Transporte? No, eso lo hace una empresa privada que se llama A+, que está en la Ruta 5. Bien. Ahora, ese examen que se hace en ese momento, se le otorga un permiso por un año.
Eso quiere decir que después durante todo el año el cinturón está funcionando y no lo podemos asegurar. O si se rompe que lo van a arreglar enseguida o que lo dejan los próximos meses Claro, así. es como tú decías, bueno, Claro. ¿por qué un conductor se le sale un examen y unos respetan las normas y otros no? Claro. Entonces, Claro. también, y dicho con todo respeto, pero tenemos que decirlo, hay parte del sistema que es perverso. Y ahí en realidad capaz que se le puede decir a los propios pasajeros Que que se tienen quejen. el derecho de pedir el cinturón de seguridad. Totalmente. Son los aliados del Estado, digamos. Totalmente, pero Es por su seguridad. Y por su seguridad. Y ahí tocas un tema que es interesante. Ese WhatsApp que te mandan a ti, lo que tenemos que hacer es ponerlo en letras grandes, llevarlo alrededor de todo el Palacio Legislativo, salir por todos lados, a todas las intendencias, y decirles que necesitamos la sociedad empoderada de esto que estamos viviendo hoy, convenza al poder político que las acciones son ahora. Necesitamos un plan de acción definido. Ayer quisimos contar, ¿para qué quiero las cifras? Claro. Necesito un plan de acción. Perdón, lo digo con todo respeto, porque yo sé que están trabajando y se están preocupando, pero estamos muy lentos. Claro. Nos olvidamos de enero. ¿Qué hicimos en diciembre? Nos olvidamos de enero. Entonces ahora nos acordamos de Semana Santa y Carnaval. Bueno, en diciembre, en todos los años, había un diciembre que era un tema de verano azul y se trabajaba en todos los medios a través de lo que se iba a controlar. Perdón, con respeto a las autoridades, en diciembre nos se habló de la problemática que ya se sabía, teníamos, porque la venta de 51.000 autos, ya teníamos la cifra. Claro. Y además, ya hace muchos meses que el uruguayo empezó a salir Claro, internamente. sí. Entonces hoy hay más pasadas por peajes. Teniendo esa cifra, yo tengo que volcar más controles y ahí es donde a nosotros nos da. Cuando hay un parque automotor y se aumentan los siniestros de tránsito, yo no puedo jugar con que se aumentó un 10% los peajes y tenemos los mismos muertos que el año pasado. ¿No me sirve? No me sirve, pues si yo estoy esperando que suceda eso para decir que tengo un resultado positivo, perdón, no entiendo nada. Estamos equivocados, claro. No entiendo nada. Marian, ¿tenés Yo no puedo mensajes permitir vos? eso. Sí, que este tiene mucho que ver, ya, ni las autoridades, ni las academias, acá es el ser humano. Es alarmante la cantidad de personas que me cruzo en la ruta que utilizan el celular mientras manejan. Y hablo de conductores de autos, camiones, motos, bicicletas y peatones. No solo en la Choferes de ruta. ómnibus, sí, también. Yo acá tengo. Bueno, Ay, choferes de ómnibus. qué ayer miedo. te diré que nos hicieron escuchar un audio de un conductor de un transporte de pasajeros de casi 17 minutos hablando por celular. La verdad no entendemos nada. Claro. Es decir, además de todo el mundo viéndolo, lo graban, o sea, es increíble. Pero lo vemos, tú venís en la ruta Sí, sí, claro. y van con el celular. Ese artilugio de la vida moderna, que es un elemento que te hace disfrutar y es obviamente un elemento útil, no sabemos usarlo. No sabemos usarlo. ¿Qué necesidad hay de conducir hablando por celular? Y hoy, un alumno nuestro, cuento el caso, viene por una entrevista para trabajar y me dice, ¿sabe qué problema tengo yo? Que me llama el jefe, camión con semirremolque, trasladando mercadería al puerto y de Millones de vuelta a toneladas. determinado lugar, departamento. ¿Sabe que me llama el jefe? Y como yo aprendí que no puedo utilizarlo, no le contesto. ¿Cuándo le contesto? Cuando llego al puerto, paré y ahí le respondo. Y ya va la segunda o la tercera vez que me dicen que me van a suspender Por no atender. Por no atender por no el teléfono. atender. ¿Y qué le digo? Usted dígale a ese señor que la próxima vamos a intervenir nosotros. ¿Por qué? Porque no puede existir esa presión sobre un individuo que lleva 40 toneladas Y que pone en riesgo su vida y la de los demás. que por no tomar la decisión correcta, a lo mejor se provoca un problema para toda la vida. O es un criminal, es un asesino, porque es lo mismo, ¿no es cierto? O es un suicida. Entonces, fíjate tú, va a ser suspendido, ¿por qué? Porque no atiende al jefe. Consejo, tiramos para afuera, para el camión, pone conos con el vehículo detenido, en el GPS figura que va a estar detenido y ahí responde. Pero usted no tiene la obligación. ¿Por qué? Porque en los juzgados, cuando vamos, las empresas dicen, le dimos el celular, pero yo no le dije que no parara. Claro. ¿Quién se hace cargo? Arturo, aprovecho para, antes de ir al mensaje de Martina, las libretas profesionales, ¿no?
Esas sí tienen diferencial de las libretas común y corrientes, que a su vez deberían tener idealmente, en un mundo ideal, diferenciales también, como decías al comienzo. Pero las de profesional, por ejemplo, estos conductores, choferes de ómnibus que llevan vidas ahí, ¿no? Y van hablando por celular, ¿no son más difíciles de conseguir que una común y corriente? ¿Qué es lo que hay que tener o hacer para llegar a una libreta profesional? Vuelvo al ejemplo que dabas tú hoy con Brasil. En Brasil son 140 horas de teoría en la universidad. En Chile 160 horas de teoría en la universidad. En Europa son 180 horas de teoría. La teoría muchas veces es más importante que la práctica. Si yo a ese conductor que va hablando por celular le muestro los casos en los que trabajamos, que el individuo está preso y le hago escuchar los testimonios de los que están entre rejas, te puedo asegurar que mañana no hablan más por celular. Claro. Pero es necesario esto, y me engancho con algo, porque la verdad es que nos están haciendo elevar el nivel. Hay gente que pueda estar de acuerdo con lo que decimos o no, no somos los dueños de la verdad. Pero ahora recorro un poco para atrás, y sí, la formación es lo que nos tiene que concientizar. Y si yo no le demuestro al individuo que puede ir preso, que puede estar muerto, y que además por no tomar la decisión a tiempo también deja a su familia en la calle, yo creo que antes de subirse al vehículo, que están mal las condiciones, me bajo y busco otra empresa. Bien. Pero no dejo a mi familia jugada. No sé si me logro expresar. Claro, clarísimo, pero acá en Uruguay todas esas horas no están. O sea, quiero decir, ¿cómo se consigue la libreta profesional acá en Uruguay? Mal. Tampoco hay control ni No. siquiera para dar una profesional. Es que hasta yo te puedo decir, creo que la gente no entiende que la normativa y el conocimiento de la normativa le juega a favor. Obvio, claro. Yo creo que la entiendo. gente no respeta las normas, como tú decías. Te pasan en una doble línea amarilla. No sabe, el otro día también fuimos partícipe de un siniestro de tránsito, doble línea amarilla, adelantando, curva a la derecha. Ciego totalmente. Ciego. ¿Qué ve? Pero, ¿qué pasa? Uno se sube al auto y lo primero que está pensando es llegar. Si uno se sube al auto y piensa en el destino, ¿a dónde va? Sí. Y el problema lo tiene en el mientras tanto, en función de la conducta, que el individuo pueda... Llegar sano. Obviamente, Claro. obviamente. Entonces, cuando uno escucha los testimonios de la gente imputada, o gente que está en una silla de ruedas, o un familiar, ahí el individuo empieza a darse recular. cuenta y baja Es la que pelota. vivimos apurados. Antes ¿no? de- Pero claro, decirle a alguien que venga, algún conductor que diga, yo quiero ir a una universidad a tomar clases de seguridad vial. Porque si la sociedad hoy, que está nerviosa por esto y preocupada, y es espectacular el medio, ¿verdad? Que ustedes son importantes para transmitir lo que hay que hacer, o que uno supone que hay que hacer. Bueno, pero la sociedad tiene que ir a reclamarle a la autoridad que actúe. No actuemos por reacción, tenemos que ser activos, tenemos que ser antes de que sucedan los hechos. ¿Hay herramientas? Está todo inventado. Todo inventado. Y decirle al individuo, por más tecnología que tenga el vehículo, a partir de los 90 kilómetros por hora, un golpe de 90 a 0, no lo resiste el cuerpo humano, es una muerte segura. Claro. Entonces eso que el de atrás viene haciéndole seña y viene a una velocidad y viene pegada, Horrible. ese individuo se transforma en un asesino así. Sí. Y hay que explicarle, usted es un criminal, no le pasó nada, pero mire, se la cobra la ruta en poco. Sí, totalmente. Arturo, la verdad, como vos decís, el hecho de mostrarlo en los medios hace muy bien. Y del otro lado, quiero pedir disculpas a todas las personas que están formando parte de esta nota, que se están comunicando a través del número de WhatsApp de Algo Contigo, porque no te puedo explicar la infinidad de mensajes que han llegado en esta entrevista contigo. Así que agradecerte todo lo que en este tiempo nos has instruido. Estoy segura que quedó un mensaje ¿no? para todos los que nos están mirando y que participaron a través de los mensajes. Perdona los que no pudimos leer. Solamente te pido una... Sí. y- Antes de despedirnos. Sí, te doy y paso. pido permiso en este sentido. Sí. Nosotros con la Universidad de Valencia hicimos un acuerdo para formar formadores, para los que enseñan a conducir, educar a los que educan. Bien. Ese curso que da la Universidad de Valencia, también con nosotros, empieza el día lunes 6 de marzo. Pueden comunicarse al ISEB, aquellos que tengan cierta voluntad en prepararse, porque como ese decía que había que tener determinada preparación y decíamos que hay que tomarlo en serio el tema, la conducción tiene que ser profesional aunque vayas en la moto.
No existe profesión alguna que no tenga título. Sin embargo, en el Uruguay se enseña a conducir y nadie te toma ni da un curso para que estés preparado. Hay Nosotros mensajes sobre eso también. vamos a ofrecer un curso de 150 horas con la Universidad de Valencia. Y eso es la primera vez en Latinoamérica. Yo soy presidente de la Asociación Iberoamericana, son 16 países, 14 años fui secretario general, ahora la presidencia, y logramos que la Universidad de Valencia nos diera este curso, certificación universitaria. Y creo que va a ser también un antes y después. Puede serlo, no sabemos. Ojalá así lo sea, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Te despedimos con este aplauso, entonces.